La red LACTrans fue creada en 2004 y está integrada por 24 organizaciones lideradas por mujeres trans y se describe como una organización que promueve principios de inclusión con énfasis en la equidad de los géneros y sus expresiones. Rachel Erazo, coordinadora del proyecto Red Trans. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. A usted por acompañarnos. Han solicitado su derecho a la réplica por las declaraciones hechas aquí por el escritor argentino Agustín Laje. Empecemos escuchando algo de lo que él dijo cuando hablaba de la ideología de género. La ideología de género no nace ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Chile, ni en América Latina. La ideología de género nace desde hace varios años ya, por lo menos desde la década del 50 del siglo anterior, en el primer mundo. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, Inglaterra, entre otros, donde las izquierdas se percataron que ya no podían hacer una revolución obrera como Marx hubiese querido. La revolución de clases estaba inhabilitada por la realidad socioeconómica de los obreros de esos países avanzados. Los obreros querían cambiar el automóvil, ya no más el mundo. ¿Qué hacemos entonces? Llevemos la dialéctica que antes aplicábamos al mundo de la economía, al mundo de la cultura. Y digamos que si antes había un conflicto entre un obrero y su patrón por el capitalismo, ahora digamos que hay un conflicto y una guerra de sexos, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, entre el homosexual y el heterosexual, entre el transexual y el heterosexual, etcétera, etcétera. Esto es tan viejo como la política, divide y reinarás, está en la médula de estos procesos. ¿Cuál es su réplica? Bueno, lamentablemente el señor emite una serie de criterios directamente sin fundamento alguno. Para comenzar, el tema de ideología de género, la supuesta ideología de género, es un término que académicamente ni siquiera soporta ningún debate porque no existe. El hecho de, por ejemplo, relacionar una ideología, porque parece que el señor quiere relacionar dos ideologías políticas, hacer creer lógicamente de que el feminismo extremo, como algo así el señor estaba diciendo, está generando una serie de conceptos que no tienen ni siquiera una fuente y una aseveración. El feminismo, por ejemplo, es una materia que justamente se crea y se nace lógicamente para poder equiparar la equidad de género entre hombre y mujer, muy por el contrario del machismo, que es lo que maneja al parecer el señor Laje, que es la superposición, ¿no es cierto?, del hombre sobre la mujer. Lo que sí existe, lógicamente, y la tenemos todos y todas, es la identidad de género, que es lógicamente la manera como social y culturalmente todas las personas nos identificamos, como queremos que las personas también nos identifiquen, tiene relación con el rol de género, es decir, ser hombres y mujeres. Eso no es por ningún lado ideología de género, y muchas de las veces los hombres y las mujeres no tenemos directa relación bajo la biología bajo la que nacemos. Efecto de eso somos las personas trans, por ejemplo. Él decía cuando hablaba que cuando se habla de género nos referimos a aspectos de nuestra sexualidad configurados culturalmente. Por eso él hablaba de cuestiones ideológicas y no biológicas, como es el sexo de una persona. Y que entonces cuando en leyes se está incluyendo temas, por ejemplo, para promover la igualdad de género, no necesariamente se están refiriendo solo a la igualdad de hombre-mujer, sino a promover la diversidad de géneros. ¿Ustedes lo ven así? Mire, es muy importante hacer una separación sobre lo que también estaba diciendo el señor, adoctrinamiento, que es muy diferente a educación sexual. ¿Qué es lo que ha venido pasando en escuelas y colegios ahora con el llamado bullying? Que lógicamente por efectos del desconocimiento de lo que significan las diversidades LGBTI, lo que significa también una educación sexual responsable, existen muchos efectos negativos, discriminatorios lógicamente hacia chicos y chicas de la población LGBTI. Lo que se pretende lógicamente es informar sobre los conceptos y sobre la realidad de las diversidades sexogenéricas. No se pretende bajo ningún concepto homosexualizar, como es el criterio que se viene manejando, muy por el contrario de lo que sí se hace con las personas LGBTI en las famosas clínicas de homosexualización. Es decir, cosas de las cuales
pues acusan a sociedad civil organizada, es lo que principalmente bajo la hegemonía de los poderes hegemónicos se quiere determinar y se quiere anular conquistas legítimamente adquiridas y otras lógicamente que son deudas pendientes del Estado. Cuando hablábamos con María Sol Mite, que es presidenta de la Coalición de Mujeres Trans, sobre temas que se están incluyendo, por ejemplo en el Código de la Salud, revisamos un artículo que habla sobre la educación en la promoción de la salud y dice que los programas de estudio de establecimientos educativos deben incluir contenidos que fomenten conocimiento de, ahí habla de derechos en salud, prácticas saludables, pero después dice que promuevan el autocuidado y la igualdad de género. Y cuando preguntamos qué entienden por promover esa igualdad de género, nos contestó lo siguiente. El promover la igualdad de género quiere decir romper esos estereotipos sobre el patriarcado y sobre el machismo para poder efectivamente evitar femicidios, evitar violencia contra la mujer. Y por supuesto, la diversidad sexual está incluido en todo esto en un tema de restitución de derechos. Es decir, en el Código Orgánico de la Salud, por primera vez en la historia del Ecuador, el Estado ecuatoriano empieza a pagar la deuda histórica que tiene hacia las personas trans. ¿Qué significa entonces para ustedes el promover en establecimientos educativos la igualdad de género con temas de diversidad sexual? Justamente lo que decía María Sol es correcto. Es lógicamente, por un lado, informar a las personas, a los chicos, sobre el hecho de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Muy por el contrario, la sobreposición del machismo, ¿no es cierto?, la hegemonía y la heteronormatividad que dice que, lógicamente, el hombre tiene siempre privilegios, está implícito de alguna manera. Y por otro lado, pues también la heteronormatividad que nos forma una línea lógica, ¿no? Decir que, por ejemplo, si tú naces varoncito, bajo la biología tienes que comportarte como un hombre, que eso ya es identidad de género, vuelvo y repito, cómo nos identificamos las personas, y al nacer varoncito, sentirte un hombre, ¿no es cierto?, tiene que gustarte las mujeres, es decir, el sexo opuesto. Las personas LGBTI rompemos ese esquema por nuestra naturaleza, porque las diversidades sexuales siempre han existido. Es precisamente eso una de las cosas que hablamos cuando decimos información y educación. Claro, pero una cosa es información y otro es promover. Por eso el tema de hablar en que en establecimientos educativos se debe promover, y cuando hablan de igualdad de género, dejar en claro que no se refieren únicamente a la igualdad entre hombre y mujer, sino que se está incluyendo lo que ustedes consideran que es toda la diversidad sexual y por ende estos conceptos. ¿Cómo se deberían promover entonces a su juicio estos conceptos o informar sobre estos conceptos en establecimientos educativos, como lo ha aprobado el Código de la Salud, que está por aprobarse más bien? Bueno, es que es sobre la naturaleza de lo que inclusive dice la Constitución Política. El artículo 10, numeral 2, dice que todos somos libres e iguales, sin distinción alguna, sobre todo en orientación sexual e identidad de género. Y, lógicamente, con la misma educación estamos promoviendo la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también el hecho de que, aparte de la heterosexualidad, existen otras diversidades sexuales que deben ser respetadas, no inculcadas. No podemos inculcar a una persona heterosexual a ser homosexual y obviamente viceversa, pero sí podemos educar a no discriminar, al hecho de que no es importante si somos o no heterosexuales o homosexuales. Esas son condiciones secundarias de cada ser humano. Lo importante es respetar a los seres humanos por esa principal condición, el hecho de que somos seres humanos. No deberíamos tomar en cuenta en este sentido ni siquiera si somos parte o no de una diversidad sexual, simplemente respetar las diferencias. Eso es todo. Son las réplicas de Rachel Erazo, la coordinadora del proyecto Red Lat Trans, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted.